Buenas tardes, ¿me escuchan? Bueno, yo no los veo, pero tampoco me veo a mí mismo. Este, Buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a hablar el día de hoy de Jámblico. Mi nombre es José Molina Ayala. Trabajo como investigador en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues llevo algunos años trabajando sobre el filósofo neoplatónico Jámblico. Jámblico de Celesiria es un filósofo poco conocido en la tradición de Occidente porque pues no tuvo la suerte de, en primer lugar, de contar con un biógrafo como si la tuvo Plotino en en la vida de Plotino escrita por Porfirio. Entonces lo conocemos poco. ¿Cuáles son las fuentes para la vida de Jámblico? Pues hay una historia, una vida de filósofos, vida de sofistas escrita por Eunapio de Sardes. Eunapio de Sardes escribió una vida de sofista que es como un elenco de los filósofos neoplatónicos conocidos por nosotros como los neoplatónicos, a los que conviene llamar, como ya todos ustedes saben, mejor platónicos tardoantiguos, platónicos de la antigüedad tardía. Y él tenía como profesor a un tal Crisantio y escribió esta historia de, vamos a decir, este fragmento de historia de la filosofía prácticamente para querer decir que él mismo era un heredero legítimo de esta tradición comenzada con Plotino. De hecho, es Eunapio de Sardes el que nos dice que Plotino nació en la ciudad de Lico o Licópolis en Egipto. Ese es un dato que, por ejemplo, Porfirio no nos da. Entonces, en esa obra, pues, Plotino tiene como discípulo a Porfirio y Porfirio tiene como discípulo a Jámblico. Entonces, Jámblico prácticamente es vamos a decir, el tercero en la lista de esta nueva tradición filosófica. Un estudioso de esta tradición es Jean Truyard, que dice que el neoplatonismo comenzó el día en que los filósofos encontraron en el diálogo de Platón llamado el Parménides la clave ontológica de todo lo que existe. Y entonces hubo una lectura metafísica de este diálogo, ya no una lectura, vamos a decir, dialéctica o lógica, y cada una de las hipótesis que allí pone, o sea, allí el filósofo Parménides da una clase de lo que es la dialéctica. Y entonces dice cuáles son las consecuencias para lo uno y para lo múltiple si la hipótesis primera es que lo uno sí existe. Y después
cuáles son las consecuencias para lo uno y para lo múltiple si la hipótesis es que lo uno no existe. Entonces va dando una serie de, se llaman hipótesis, y después cada una de esas hipótesis fue leída en clave ontológica. Entonces cada una de las hipótesis trataba de una realidad. Y la primera hipótesis trataba de la primera, pues es que hasta está mal decir realidad, porque es el primer fundamento de la realidad, que es el uno. A veces suele decirse, hablando de Plotino, que hay hipóstasis, pero por ejemplo, un hijo es hipóstasis de su padre, entonces el intelecto es la primera hipóstasis del uno y la siguiente hipóstasis es el alma, pero propiamente hablando, aunque así se llama el título de la Eneada 5.1 donde habla de ellas, propiamente hablando el uno no es hipóstasis de nada, entonces el uno no es una hipóstasis. Entonces hay esta lectura metafísica de este diálogo de Platón y sabemos que el iniciador de esta tradición filosófica fue Plotino. Fue Plotino. Entonces, así empieza la historia, la vida de sofistas de Eunapio de Sardes, con la vida de Plotino y después con la vida de Porfirio y luego con la vida de, de Jámblico. Entonces, Jámblico, otra de las fuentes, ahorita regreso a Eunapio de Sardes, otra de las fuentes son unos cuantos renglones que aparecen en el léxico bizantino conocido como la Suda. Entonces allí nos dice la Suda que Jámblico vivió en tiempos del emperador Constantino. Entonces, con base en ese dato, lo único que se sabía era que Jámblico había vivido, vamos a decirlo así, en la segunda mitad del siglo III después de Cristo. En la vida de Plotino se nos cuenta que uno de los hijos de Jámblico estaba casado y asistía a las clases de Plotino la esposa de uno de los hijos de Jámblico. Ese dato de la vida de Plotino ha sido discutido. La vida de Plotino probablemente fue publicada hacia finales del siglo III o quizás incluso en los primeros años del siglo IV. Entonces, si para entonces, si todavía el hijo de Jámblico alcanzó a tomar clases con Plotino, pues se calculaba un nacimiento más temprano para Jámblico, probablemente hacia el año 242. Probablemente nació hacia el año 242, lo que significaba que aunque Jámblico, vamos a decirlo así, en la tradición había sido discípulo de Porfirio, probablemente era casi su contemporáneo. Entonces, ¿qué más sabemos de Jámblico? Nació en Celesiria, que no se sabe exactamente muy bien dónde está ubicada. Algunos han discutido, algunos le llaman Siria de la Hondonada, algunos dicen que estaba en medio de las cordilleras del Líbano y el Antilíbano en Siria. Una de las cosas importantes de Jámblico es su nombre. Se llamaba Jámblico porque un antecesor suyo tenía ese nombre y ese nombre estaba ligado a una dinastía que había sido desde hace mucho tiempo favorecida incluso por el gobierno de Pompeyo. Entonces Pompeyo había dado posesión de todas esas tierras
a esta dinastía de las tierras que están en Siria. A diferencia de, a diferencia de Porfirio, Porfirio había nacido en Tiro, se había cambiado el nombre primero por Basilio, que significaba rey, que era más o menos la traducción de su verdadero nombre, que era Malco. Malco, helenizando su nombre, se llamaba Basilio, pero dado que venía de Tiro y que en Tiro era muy famosa la púrpura, una sustancia que servía para entintar los mantos de los reyes precisamente con ese color, pues le pusieron Porfirio, como si le hubieran dicho el, el purpúreo. Sin embargo, Jámblico no heleniza su nombre. Jámblico no heleniza su nombre y dijéramos porque él lo consideraba de mucho abolengo. Es una nota de Damasio. Damasio es uno prácticamente de los últimos filósofos platónicos que están en la ciudad de Atenas cuando Justiniano cierra la academia, y él tiene una obra que se llama Historia de la Filosofía o Vida de Isidoro, y allí él es el que nos cuenta que Jámblico pertenecía a esa dinastía de Emesa y de Siria. Entonces Jámblico pertenecía a la nobleza ilustrada. Hay recientemente una edición de un libro de Jámblico que es de la matemática común, donde se confirma que su primera educación debió de ocurrir en Alejandría. No sabemos mucho de Jámblico, vuelvo a decir, pero bueno, entonces un noble educado en Alejandría después conoció a otro que se llama, a un discípulo de Plotino que se llamaba Amelio, y después conoció al mismo Porfirio, pero no sabemos dónde conoció a Porfirio. Porfirio fue discípulo de Plotino en Roma. Entonces, la gente supone que Jámblico conoció a Porfirio también en Roma. Sin embargo, también hay estudiosos que afirman que este conocimiento de la doctrina de Porfirio o de Plotino de parte de Jámblico se limitaba a que conocía sus obras, no a que los hubiera conocido a ellos personalmente. Hay un fragmento de una obra de Jámblico que se llama Cerca del alma, donde dice: yo escuché a Porfirio. En griego, cuando se utiliza el verbo akuo más genitivo, normalmente suele entenderse cuando uno escucha directamente a una persona. Y dice Jámblico que él escuchó a Porfirio en esa obra acerca del alma. Sin embargo, el traductor, que es John Dillon, señala en una nota que probablemente acuo congenitivo para la antigüedad tardía ya no tiene el valor de haberlo conocido personalmente. Entonces dice él que probablemente no los conoció personalmente ni a Porfirio ni a Jámblico. Bueno, la recepción de Jámblico ha sido muy, muy, muy dificultosa. Él fue un gran filósofo y fue considerado pues un nuevo iniciador de esta filosofía que había iniciado Plotino. Plotino, si no hubiéramos contado con la vida de Plotino que escribió Porfirio, pues habría sido tan oscuro para nosotros
como Jámblico o como cualquiera de los nombres de esta época, pero tuvo esa fortuna de tener este biógrafo. Y una de las cosas con que los filósofos de esa época les servía, vamos a decirlo así, como credencial, era el ser considerados platónicos, un platónico legítimo. Sin embargo, Plotino tiene una nota que no lo hace tan legítimo. Él mismo dice que fue criticado por sus contemporáneos Plotino por no ser tan buen platónico. Una de las doctrinas que Plotino puso en el centro del debate fue la doctrina del alma que no había descendido totalmente. Según Plotino, el alma humana no descendía totalmente al cuerpo. Había una doctrina propia de Plotino, una interpretación propia de Plotino, que no pasaba muy bien para los demás platónicos. Y era esto, que el alma supuestamente no había descendido del todo al cuerpo, lo cual tenía algunas consecuencias. Una de las consecuencias, por ejemplo, revisando el, este, el pensamiento de Plotino, es que, por ejemplo, en el renglón de la felicidad todos nosotros somos este, felices aunque no lo sepamos, ¿no? O sea, la felicidad es un estado muy profundo de nuestra alma y que puede escapar a nuestra conciencia. Otra doctrina muy propia de Plotino que es importante para entender por qué Plotino sostenía esto es una doctrina que se llamó normalmente la del segundo acto. A veces está mejor caracterizada de parte de Porfirio, dado que cada entidad tenía, dijéramos así, tres momentos. Una es la esencia, otra es su potencia, su dinamis, y un tercer momento es su energía, su actividad. Entonces, Plotino en varias partes de las Eneadas tiene esta doctrina del que él la utiliza para muchas cosas, pero vamos a decir el sol. El sol, esta piedra incandescente, pues es como esencia es esta piedra incandescente, pero una cosa es la luz que el sol tiene en sí mismo y otra cosa es la luz que despide y que nos irradia, la luz del sol que nos llega. Entonces, la luz del sol que nos llega sería su energía. La luz propia del sol sería su dinamis. Aunque en Plotino esta nomenclatura a veces fluctúa, a veces la dinamis es energía y a veces la energía es dinamis. En el caso de Porfirio a veces se habla de potencia primera y potencia segunda. Y está lo que es esencialmente el sol, la sustancia del sol. Entonces, en el caso del hombre, el ser humano tiene una esencia, tiene una dinamis y tiene una energía. Y para Plotino es la energía del alma la que se había unido a la materia para formar lo que nosotros conocemos como el ser humano, este ser de alma y cuerpo que habita en este mundo. Entonces, lo que es propiamente su dinamis y su esencia, pues estaban en otra parte. Entonces, eso lo dejo como apunte al que me referiré más adelante. Estamos con Jámblico. Entonces, Jámblico probablemente no conoció personalmente a Porfirio o a Plotino, y sin embargo hay una sentencia dicha por Damasio. Damasio tiene esta sentencia que
se volvió más o menos famosa, que dice, unos prefieren la filosofía como Porfirio, Plotino y otros muchos filósofos. Otros la hierática, como Jámblico, Siriano, Proclo y los hieráticos todos. Entonces, hay un movimiento al que nosotros llamamos los platónicos tardoantiguos, iniciados por Plotino, cuya innovación es leer metafísicamente el Parménides de Platón. Y allí empezó todo un movimiento. Hay un estudioso que se llama Praechter, se apellidaba Praechter, que hablaba de escuelas. Entonces, después se habló de la escuela de Roma, que sería Plotino, la escuela de Pérgamo, la escuela de Alejandría o la escuela de Atenas. Y sin embargo, hay una estudiosa que se llama Polibnia Atanasiadi, que dice que esta división de todo este movimiento en escuelas no ayuda a comprender, porque inmediatamente se trata de poner límites, qué dijo quién, qué dijo cuál, y esos límites no nos ayudan a comprender que se trata de un movimiento que prácticamente es unitario a pesar de que tiene distintas corrientes, ¿no? Entonces, este movimiento iniciado por Plotino, hay unos, dice Damasio, que prefieren la filosofía. Y entonces dice como Porfirio y Plotino. Entonces es interesante que él mencione antes a Porfirio y después a Plotino, sabiendo que Plotino primero. Y después dice, y hay otros que prefieren la hierática. Y al primero que menciona es a Jámblico. Y después de Jámblico, a los que menciona son sucesores de Jámblico. Jámblico, Siriano, Proclo y los hieráticos todos. Entonces, no me quiero referir a que hubiera una división tajante entre filósofos y hieráticos, sino al hecho de que la manera de enunciarlos en este fragmento, Damasio da una prioridad a Jámblico, mientras que había mencionado cronológicamente de manera inversa Porfirio y Plotino, al mencionar a los filósofos, al mencionar a los hieráticos, menciona primero a Jámblico como el iniciador de una nueva manera de entender lo que había iniciado con Plotino. Algunos consideraron algunos de los estudiosos de la filosofía platónica tardoantigua consideran a Jámblico el segundo fundador, el Crisipo de la escuela. Crisipo había sido el segundo fundador de los estoicos, ¿no? El primero había sido Zenón, pero Crisipo le había dado todo su aparato conceptual lógico para que se defendieran frente a los académicos, a los estoicos. En cambio, Jámblico sería el segundo Crisipo de este movimiento empezado por Plotino. Jámblico gozó de un gran prestigio. Un ejemplo de ello es el emperador Juliano. El emperador Juliano tiene algunos discursos y en medio de esos discursos dice que la verdadera filosofía es la iniciada por Pitágoras, Platón y el divino Jámblico, ¿no? Entonces no menciona a Plotino, no menciona a otros. O sea, Jámblico está, según el emperador Juliano, al nivel de Pitágoras y al nivel de Platón. Eh, Hay un estudioso de Jámblico que le llama el Hegel del siglo cuarto. Entonces, vamos a decirlo así, Jámblico tuvo una gran recepción en su momento, fue considerado por los antiguos como el divino Jámblico, el que verdaderamente consiguió alturas ilustres dentro de este movimiento, pero vamos a decir que su fama cayó en desgracia. ¿Por qué cayó en desgracia? Bueno, pues porque nosotros no supimos leer.
Entonces regreso ahora a la biografía de Eunapio de Sardes. ¿Qué nos dice la biografía de Eunapio de Sardes a propósito de Jámblico? Bueno, nos dice que era de una familia distinguida, que tuvo una gran formación, que fue discípulo primero de Amelio o de sí, ahorita no recuerdo el nombre, pero de un discípulo de Porfirio y luego fue discípulo también de Porfirio. Y dice que no le estuvo a la saga en nada a Porfirio, con excepción de aquellas cosas que se refieren al estilo de la escritura, porque Jámblico no habría sacrificado a las gracias de Hermes. O sea, según este historiador, este Eunapio de Sardes, el estilo de Jámblico, más que querer atraer a los oyentes, los repelía. Entonces era un autor de estilo difícil y que no era tan atractivo como el estilo que sí tenía Porfirio. Y sin embargo no le estuvo a la saga en filosofía. Eso es lo que dice la. Y luego dice que él tenía varias villas y nos cuenta algunas anécdotas que contribuyeron a tener una imagen de Hamlet como la de un gurú, como la de un mago, como la de alguien que hacía, pues pues no sé, que experimentaba ciertos fenómenos del orden religioso. Si se ponía a hacer oración, si se entregaba a la plegaria, incluso se elevaba de la tierra. Si se entregaba a la plegaria, sus sus vestidos se recubrían de majestad y de oro, un poco como Cristo en la transfiguración, digamos. Un día sus alumnos le dicen que por qué no hace prodigios como lo habían visto a escondidas hacerlos, y entonces él se ríe, o sea, como que con esa risa él como que se burla de esa impresión que ellos creen haber visto en él, y entonces se pone al lado de dos piscinas, de dos albercas, y con unos pasos mágicos de sus manos y con unas palabras, hace surgir a un hombre de una de ellas totalmente dorado, totalmente rubio, verdaderamente prodigioso, y con otro, del otro lado de la fuente, bueno, ese joven era un Eros, era Eros, y de la otra fuente surge un hombre totalmente oscuro, como de alabastro, igual en todo al primero, solo con esta diferencia, y entonces este era un antieros. En alguna ocasión fueron a hacer un sacrificio en una de sus villas y Jámblico les dice a sus seguidores, vámonos por acá porque por este otro camino viene un cadáver. Algunos de sus seguidores no le creen y se van por el camino que él dijo que no fueran y efectivamente se encontraron con un sepelio. Entonces como que tenía este tipo de habilidades adivinatorias, se entregaba a la plegaria y hacía prodigios y milagros. Y entonces esas, esas anécdotas a la larga empañaron la visión que se tuvo sobre Hamlet como alguien entregado a la magia y a los prodigios. Jámblico se dedicó también, desgraciadamente se perdieron muchas de sus obras y la única completa que permaneció es una obra que es la segunda parte de una investigación. En la antigüedad había un género de obras que se llamaban setémata que eran así como investigaciones, indagaciones,
y había una carta que Porfirio había dirigido a un supuesto egipcio que se llamaba Anebón. En esa carta, Porfirio hace muchas preguntas respecto del valor de la plegaria, respecto del valor de los sacrificios, respecto del valor de, de la magia, de la teurgia, en fin, más tarde vamos a hablar también de este tema. Esa carta se perdió, esa carta pero debió ser muy importante. Por ejemplo, San Agustín en la Ciudad de Dios hace un resumen de la carta de Porfirio. San Agustín utiliza la carta de Porfirio un poco para argumentarles a los cristianos, dense cuenta ustedes cómo los paganos ni siquiera ellos se ponen de acuerdo, no, hubo filósofos en la antigüedad que no quisieron llamarse académicos, ellos así mismos se llamaron platónicos, es lo que nos dice San Agustín, y de los más ilustres entre ellos están Plotino, Porfirio y Jámblico. O sea, se ve que por lo menos en fama, la fama de estos filósofos había llegado al siguiente siglo en el mundo latino, porque sabemos que Agustín pues no era muy ducho, digamos, en el griego, pero la fama de estos filósofos había llegado a él. Y entonces él, en la Ciudad de Dios, pone un resumen de la carta de Porfirio. Algunos otros autores cristianos también tienen la citan, un Teodoreto también cita la carta de Porfirio, lo que significa que esa carta como que fue muy importante. A esa carta de Porfirio contesta Jámblico. Y hay una obra que se ha puesto en duda si era de Jámblico porque él, para contestar a la carta de Porfirio a Anebón, Anebón es el nombre de un sacerdote egipcio, entonces en la vida de Plotino, Porfirio menciona la existencia de un sacerdote egipcio que pertenecía a los, vamos a decir así, a los seguidores de Plotino. Entonces, probablemente ese egipcio, allí Porfirio no menciona el nombre, pero probablemente ese egipcio fuera Anebón. Probablemente no, probablemente sí, no lo sabemos. En todo caso, Jámblico escribe una obra que dice respuesta del maestro Abamón. Entonces, aquí Jámblico utiliza un seudónimo, no dice que escribe él. Un sacerdote de un rango más alto dice respuesta del maestro Abamón a la carta de Porfirio a su discípulo Anebón y dificultades y soluciona las dificultades que se encuentran en ella. Entonces es un
Bueno, entonces, pues es un título muy difícil, digamos, complicado. La obra la conoció Marsilio Ficino y Marsilio Ficino no respeta el orden en el que está escrita, porque tampoco se conserva, dijéramos, la carta de Porfirio a Nebón. Y entonces organiza la epístola de Jámblico. Bueno, hay un escolio de Proclo, donde Proclo confirma que la obra, quien escribió esta obra, dice, es sin duda, por las características del estilo, por la sabiduría que despliega, sin duda el autor de, sin, sin duda el autor es Jámblico, ¿no? El que aclara que el autor de esa obra es Jámblico. Bueno, pero pasan los siglos y Marsilio Ficino traduce esta obra con el título Acerca de los misterios egipcios y asirios y caldeos. Entonces, también en la antigüedad hubo una egiptomanía en tiempos de Jámblico. Ustedes recordarán la existencia de esta obra de Hermes Trismegisto, por ejemplo, pero también esa egiptomanía reaparece en tiempos de Marsilio Ficino y le pone este título, ¿no? Acerca de los misterios egipcios, asirios y caldeos. Y entonces la obra queda marcada con un halo de exotismo, de exotismo y como una obra del paganismo de la que fácilmente los cristianos hacen mofa, digamos. Muchas veces sin haberla leído, digamos. Más tarde, en el siglo XIX, hubo una señora que tuvo un grupo de renacimiento espiritual, no sé cómo llamarle, que es Madame Blavatsky. Y entonces muchos de este círculo de Madame Blavatsky y que siguieron después tenían a Jámblico como una especie pues de emblema de lo que ellos querían, de lo que ellos mismos querían ser. Y en fin, la obra de Jámblico empezó a llenarse de un halo de pues de una religiosidad que no era bienvenida dentro del cristianismo y que era poca, pues recibida de una mala manera. Y como esa fue la única obra completa que se conservó de Jámblico, pues Jámblico pues prácticamente no se le estudió, o sea, era una obra pues solo para gente muy especializada. Se hablaba de él, se llegaba a mencionar. Octavio Paz en su libro sobre Sor Juana, las trampas de la fe, menciona a Jámblico algunas veces como la visión de un mundo, una visión que hace sobre todo uso de la analogía, ¿no? Entonces todo lo que está en este mundo es comparable con otra cosa que está en otro mundo, ¿no? Es más o menos lo que se dice de Jámblico, una visión analógica del universo y entonces este mundo se vuelve emblema de otro. Y en ese sentido se le menciona a Jámblico, pero la verdad es que su obra es poco conocida. Y no es hasta finales, vamos a decir, la segunda mitad del siglo XX, donde empieza a estudiarse la obra de Jámblico. Entonces, volviendo ya a Jámblico, digamos, en 1972 dos grandes estudiosos presentan
uno se llama Ben Dalsgaard Larsen y otro se llama John Dillon, hacen un estudio sobre lo que se conserva de la obra que debió ser una de las cosas más importantes en el quehacer filosófico de Jámblico, que es la obra de comentar la obra de Platón y de Aristóteles también. Dalsgaard Larsen tiene de Platón y de Aristóteles y John Dillon solo de los comentarios de Jámblico a los diálogos de Platón. Entonces empieza a configurarse una verdadera imagen de Platón que ya no está basada en el estereotipo del hombre religioso y supersticioso que defendió la, la religión pagana. Se habían dicho muchas cosas muy feas de Jámblico, como que había pervertido la filosofía griega, entregándola a la superstición, ya ni siquiera a la religión, sino a la superstición. Se hablaba de Plotino como el canto del cisne de la filosofía griega, o sea, ya después de Plotino vino Jámblico y ya los demás no valen la pena. Y entonces hay una cosa de poder entender que nuestra visión sobre todos estos autores debe de cambiar y debe de cambiar desde distintas perspectivas. Por ejemplo, la visión sobre la antigüedad tardía empieza a revalorarse. Una gran obra, grande en verdad, es la de Gibbon, que escribió Ruina y Decadencia del Imperio Romano. Entonces, pues, ¿quién iba a ocuparse de los años que se consideran de ruina y decadencia? Y sin embargo aparece este otro historiador, Brown, que hace una revaloración de la antigüedad tardía, ¿no? Entonces, empieza a valorarse esta época por lo que es y no en comparación también la literatura, ¿no? O sea, si uno lee a la literatura romana, pues la época de oro está Virgilio, o la época de plata. Esta, esta, esta época ya es tardía y de decadencia, pues ya parece de corcholata o de cobre. Entonces empieza a haber una revaloración de cada época en lo que es y no por comparación a otras que se consideran excelentes. Entonces se empieza a ver desde muchos puntos de vista una revaloración de la época. También había habido, eh, por ejemplo, Dodds tiene esta Paganos y Cristianos en una época de ansiedad, una cosa así se llama su libro, ¿no? Entonces, Hans Jonas, el amigo de Heidegger, había estudiado a los gnósticos y mucho influyó esta visión sobre los gnósticos en la lectura del siglo XX como la época de la angustia, ¿no? O sea, Heidegger se consideraba el filósofo de la angustia, por ejemplo. Entonces, muchas obras sobre la antigüedad tardía replicaron este modelo de Dodds, hablando de la antigüedad tardía, pero entonces en realidad lo que había era ignorancia de él. Entonces empiezan también a publicarse y a editarse las obras de los autores. Entonces muchas de las obras de Proclo, de Damasio, del mismo Jámblico, o sea, por ejemplo, esta obra que se conoció con el nombre que le dio Ficino, este, tuvo una edición en Le Bellet en los años 60, pero la acaban de reeditar en Bellet en el 2013 ya con el título que tenía antes. Por economía ya se le conoce como la obra a Porfirio, porque es la respuesta de una carta a Porfirio, ¿no? Entonces, ad Porfirium, y ya no acerca de los misterios de Egipto, ¿no? Para quitarle ese, esa nota que teníamos de superstición sobre la obra. Entonces ya se le conoce como respuesta a Porfirio.
Entonces empieza a haber una revaloración de los autores y de las obras con un conocimiento más adecuado también de la época y de la realidad. Ya sé que están ustedes desesperados porque no llego a la crítica de Jámblico a Plotino, que es de lo que voy a tratar, pero es también un poco para que ustedes comprendan la importancia de Plotino, perdón, de Jámblico con respecto a Plotino. O sea, porque la tradición de Plotino es muy importante en Occidente porque sí hubo traducciones de la obra de Plotino al latín, o sea, el mismo San Agustín en sus confesiones da a conocer que él conoció la obra de Plotino, porque tuvo acceso a traducciones de la obra de Plotino. Pero entonces, Jámblico nació en Celesiria, tuvo una muy buena educación, presumiblemente en Alejandría, conoció la obra de Porfirio y de Plotino y tiene algunos antecedentes. En algunas de las conferencias que hemos escuchado aquí, también se ha hablado de los antecedentes de la obra de Plotino, pero yo quiero mencionar como antecedentes de este platonismo tardoantiguo dos grandes movimientos que hubo. Uno se llamó el neopitagorismo y sobre todo de un personaje que se llamó Nicómaco de Gerasa, y otro movimiento que a veces se le conoce, que ya también se quiere uno alejarse de esa nomenclatura, de el platonismo medio. O sea, como se le dio el nombre de neoplatonismo a Plotino, pues todo lo que está antes de Plotino sería el platonismo medio. Pero uno de los personajes del platonismo muy, muy importante es Numenio. Las doctrinas de Numenio eh, estaban señaladas como una puesta en prosa de una doctrina que había aparecido en verso, conocida en otra obra que se llamó Los Oráculos Caldeos. Y todo esto está en este ámbito religioso. Los oráculos caldeos supuestamente habían sido unos hexámetros que había revelado en una sesión, en una especie de sesión espiritista. Esto lo cuenta la Suda, el léxico bizantino del siglo X, creo, donde el alma de Platón había recitado estos versos. Había un Juliano el Teurgo, anterior a Jámblico, no confundir con Juliano el emperador, que un padre había tenido un hijo, le había pedido a los dioses que ojalá tuviera un alma privilegiada, y este hijo pues efectivamente tuvo un alma privilegiada y fue el que escribió los oráculos caldeos. Entonces, confluyen en Jámblico y también en Plotino, obviamente, un eclecticismo, un eclecticismo filosófico y un sincretismo religioso muy importantes en el ambiente, vamos a decir, del siglo segundo después de Cristo. Filosóficamente importante es Plotino, pero antes de Plotino habría que entender que la filosofía imperante durante muchos siglos fue el estoicismo. Y antes de Plotino hay la obra de un señor que se llamó Alejandro de Afrodisia, que fue el diádoco de la filosofía peripatética en Atenas, que se ocupa con sus comentarios a impugnar los presupuestos más importantes
de la filosofía estoica. La filosofía estoica, entre otras cosas, tenía como, además de que tenía como la imagen de ser lo más científico, dijéramos, lo apegado al conocimiento científico más en boga y más respaldado por la ciencia de su momento, tenía así como pues la fuerza ideológica, digamos, ¿no? O sea, el estoicismo había tenido influencia desde su fundador hasta, vamos a decir, hasta el emperador Marco Aurelio, durante 7 siglos, y había tenido dentro de sus protagonistas gente como Epicteto, que había sido un esclavo, y como al mismo emperador Marco Aurelio. Entonces, había tenido una impronta muy importante, y entre otras cosas, el estoicismo defendía una visión materialista de la realidad, y a esta visión materialista se contrapone el trabajo de Alejandro de Afrodisia. Alejandro de Afrodisia es muy importante como un preámbulo para entender por qué en la antigüedad tardía lo que llega a imponerse no es la escuela peripatética, sino el platonismo, prácticamente bajo la conducción de Plotino, digamos. Entonces, Plotino, según nos dice Porfirio en la vida de Plotino, leen y comentan la obra de Alejandro de Afrodisia. Entonces, esos son los antecedentes. Entonces, grandes energías se dedicaron a la labor hermenéutica, a la labor exegética de la obra de la antigüedad. Y en ese renglón, Jámblico es muy importante. Jámblico tiene primero como un proyecto donde hace un canon de los diálogos de Platón. ¿Cuáles son los diálogos que hay que leer? ¿En qué orden hay que leer? Entonces hace un canon de 12 diálogos. Los primeros 5 están dedicados a la comprensión del mundo material y los segundos 5 están dedicados a la comprensión del mundo metafísico. Los primeros 5 están coronados por el comentario al Timeo y los segundos 5 están coronados por el comentario al Parménides. Entonces, todo esto se encuentra más o menos platicado también en una obra que se llama Prolegómenos a la vida de Platón, que es una vida de Platón, y también se considera a Jámblico, además de haber hecho este canon de los diálogos de Platón, si no propiamente el creador, sí el que llevó adelante una lectura metafísica más filosófica en el comentario que lo que había hecho, por ejemplo, Porfirio. Hay un artículo de un autor que se llama Jean Pepin, o Jean Pepin, que se llama Mericóteron y Holicóteron. Bueno, en ese artículo él hace ver cómo Porfirio en la interpretación de Platón abusaba del recurso de la alegoría y que en cambio Jámblico había establecido un método de lectura de los diálogos de Platón según el cual en cada diálogo había que buscar el scopos, la intención, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de ese diálogo? Entonces, todo debía subordinarse, una vez encontrado el objetivo, la forma en que estaba escrito, los contenidos de los distintos diálogos, de los distintos interlocutores que aparecían en un diálogo, todo debía de ordenarse de acuerdo con ese objetivo. Entonces, esa lectura era una lectura más filosófica que literaria, como era literaria la interpretación alegórica de Porfirio con respecto a los diálogos de Platón. Entonces, esta es una primera aportación, vamos a decir, de Jámblico hacia la lectura
de los diálogos platónicos. Jámblico también había, vamos a decir así, introducido un concepto que se llamaba la noerateoría, una especie de teoría, sería la traducción teoría intelectual, digamos. Pero, ¿en qué consistía esta noerateoría? En examinar los escritos que se comentaban, sobre todo de otros autores que no eran Platón, y de manera importante los escritos aristotélicos, de acuerdo con su apego o desapego a la doctrina platónica. O sea, era una perspectiva de acuerdo con la cual la verdad estaba en los diálogos platónicos y ese era el sedazo por el cual había que pasar la lectura de los demás autores y de manera especial a los escritos aristotélicos, pero también los demás. Bueno, entonces había un movimiento, habíamos dicho que era el neopitagorismo de Nicómaco de Gerasa, que tenía la intención de, vamos a decirlo así, matematizar la filosofía, hacer de la filosofía un lenguaje matemático y de ese lenguaje matemático buscar la clave para la comprensión del universo. Entonces, este proyecto de utilizar las matemáticas como clave para la comprensión de la filosofía y para la comprensión del mundo había tenido sus inicios en el neopitagorismo de Nicómaco de Gerasa y tuvo su mejor exponente también en Jámblico. Entonces, Jámblico, dentro de las obras que se conocen que escribió una cosa que se llamaba Colección de las Doctrinas Pitagóricas. Esta colección de las doctrinas pitagóricas era una especie de enciclopedia escrita en 9 o 10 libros, no se sabe muy bien. Si atendemos al número pitagórico, pues quisiéramos que fueran 10, dijéramos. Pero entonces no se sabía si eran 9 o 10. Y de esos 10 libros se conservaron 4. Entonces, el primer libro es acerca de la vida pitagórica, que es un modo de vida y no propiamente una biografía de Pitágoras. Porfirio tiene una vida de Pitágoras que era parte supuestamente de una historia de la filosofía que él tenía como proyecto escribir y no sabemos si sí lo acabó. Se conserva la vida de Pitágoras de Porfirio, pero Jámblico escribe una vida de Pitágoras. Y entonces uno lee la vida de Pitágoras y cuando uno no sabe leer, también la lee como una colección de anécdotas prodigiosas en torno de Pitágoras. Y también poco a poco los estudios que se han hecho sobre Jámblico han permitido una mejor lectura de estas obras y por ejemplo se descubre que en la vida de Pitágoras lo que diseña Jámblico es el proyecto filosófico que él tiene. O sea, la vida pitagórica es como, digo, como cuando nosotros decimos, eh, al final del curso el alumno conseguirá haber hecho tal cosa. Entonces, así como que el perfil del egresado de su proyecto filosófico. Entonces, está construida a partir de las virtudes que el ser humano debe ir adquiriendo de acuerdo conforme va adelantando en sus estudios filosóficos, digamos. Entonces, hay que leer esta vida pitagórica no como una vida de Pitágoras llena de prodigios, sino como un proyecto filosófico, no que cuenta la historia de la filosofía en tiempos de Pitágoras, sino como el proyecto de la filosofía que Jámblico quiere implantar. Y después sigue otro libro, el segundo libro de esta colección, que es el Protréptico a la Filosofía. Un tratado de exhortación a la filosofía que es muy importante porque conserva dentro de él lo que se conoce
del protéptico a la filosofía de Aristóteles. O sea, Jámblico utiliza varios materiales, muchos están basados en los diálogos de Platón, con los cuales podemos hacer la comparación, pero son 21 capítulos y del capítulo sexto al 12 prácticamente está tomado de lo que fue y no conocemos de otra manera el protéptico a la filosofía de Aristóteles. Entonces, por eso esta obra, además de su valor intrínseco como una obra de Jámblico, tiene este valor que tiene esta obra, lo que se conoce de la obra de Aristóteles dentro de ella. También tiene en el capítulo 20 una obra, unos fragmentos de una obra de un sofista del siglo V antes de Cristo que se dedica a explicar por qué en tiempos tan difíciles como lo eran la guerra o como eran los movimientos sociales o la pobreza, por qué la virtud y la filosofía son importantes para la educación y para poder salir de un estado caótico de la sociedad, ¿no? Entonces nos ayuda también en nuestros días. Es un capítulo muy interesante, ese del protréptico. Y entonces después tiene otro libro, entonces ese es el segundo libro de esta enciclopedia de 10 libros. Y luego está una introducción a la introducción, vamos a decir así, un comentario a la introducción a la aritmética de Nicómaco de Gerasa y una introducción a la aritmética general. Esos 4 libros son los que se conservan. Después se sabe que los demás libros trataban del significado ético, cósmico o teológico de los números y luego se dedicaban a las demás partes de la matemática que eran la geometría, la música y la esférica, que sería la astronomía. Entonces eran 10 libros donde se va conociendo el proyecto filosófico de Jámblico, que era matematizar la filosofía, por una parte, por otra parte era llevar al alumno poco a poco, de manera didáctica, a irse eh, empapando de la metafísica, vamos a decir así, platónica, según la cual, y de acuerdo con Jámblico, la realidad está ordenada jerárquicamente y claramente dividida por estratos, o sea que no hay confusión entre los niveles, pero además tiene un orden ascendente. Entonces se supone que desgraciadamente los libros más tardíos, que fueron los que se perdieron, tendrían que haber tenido una exposición más completa de lo que era la filosofía de Jámblico. Desgraciadamente solo contamos con los primeros 4. Entonces, Jámblico tenía este proyecto de hacer la filosofía. Hay un autor que se llama Dominic Omeara que dice ¿por qué Porfirio editó las Eneadas? Y la respuesta de él es que la edición de Porfirio es una réplica, una especie que Porfirio entiende como un antídoto frente al proyecto de Jámblico. O sea que Jámblico, a pesar de que es conocido como un filósofo posterior, en realidad la edición de las Eneadas serían una respuesta al proyecto de Jámblico de, de, este, de esta concepción de la filosofía. ¿Y cuál es la concepción de la filosofía de Jámblico? Bueno, pues la preparación tiene que recorrer varios estamentos. El primero, vamos a decir lo que es el orden ético, ir consiguiendo las virtudes morales, prácticas, políticas, pero después conseguir la filosofía es como una especie de currículum. Primero
está esta colección de las doctrinas pitagóricas, y una vez que ya tenía uno ese conocimiento que después formó parte de lo que se conoció en la Edad Media como el quadrivium, ¿no? Este quadrivium matemático, después uno debería de pasar al estudio de los diálogos platónicos, de acuerdo con el orden que él mismo había delimitado. Vamos a leer estos 12 diálogos platónicos en este orden, y conforme los vamos leyendo, vamos también nosotros incrementando nuestro conocimiento y nuestra virtud ética, nuestro conocimiento filosófico, y cuando acaba la filosofía la teología sobre todo se ocupaba de los diálogos de Platón, los más tardíos, sobre todo el Parménides, aunque también el sofista, pero sobre todo el Parménides. Y después la teología también era concebida como el estudio de los oráculos caldeos. Y después venía, según Jámblico, la teurgia. O sea, la gran impronta de Jámblico a este movimiento que nosotros conocemos como el platonismo tardoantiguo es la inclusión de la teurgia. La teurgia, que consiste, vamos a decir, en las oraciones, las plegarias y en los ritos religiosos en los cuales los dioses intervienen para que el ser humano se una con ellos, la teurgia. Entonces, esto es dicho grosso modo. ¿En qué estriba la crítica de Platón a Plotino y a Porfirio? En primer lugar, en que para Plotino, de acuerdo con lo que nos platica Porfirio en su vida de Plotino, Plotino había descrito un itinerario, vamos a decir, de ascensión hacia el uno, de unidad hacia el uno, que tenía sobre todo una impronta intelectual. Era el intelecto el que conseguía que la vida del ser humano se separara de todo lo que hay en este mundo. O sea, el mandamiento primero de este itinerario plotiniano era la consigna afelepanta, decía Plotino: abandona todo, concéntrate a ti mismo. Según Porfirio, lo que había hecho Plotino era seguir el itinerario descrito por Platón en el banquete, ir subiendo los distintos estamentos ontológicos hasta unirse con el uno mediante el intelecto. O sea, el que hacía este trabajo era propiamente el intelecto. Entonces, Plotino había puesto como el punto más alto de la jerarquía del ser al uno. Bueno, de la jerarquía es que ya saben ustedes, hay una dificultad de decir que por encima de todos los seres está el uno, ¿no? Entonces están lo que nosotros conocemos como las hipóstasis: el uno, el intelecto y el alma. Entonces, Porfirio, según tenemos el testimonio de Jámblico en su libro Acerca del alma, había hecho que el uno no fuera una entidad independiente del intelecto. Para Porfirio, el uno era la parte más elevada del intelecto, pero no era distinta del intelecto. De la lectura que nosotros tenemos metafísica del diálogo platónico del Parménides, en realidad, aunque sí discurre, como hemos visto en varias de las conferencias que aquí nos han dado, aunque Plotino discurre, por ejemplo, en la Eneada 5.1,
de las hipóstasis del uno, del intelecto y del alma, bueno, pues no discurre de todas las hipótesis que están establecidas en el diálogo del Parménides. Entonces sabemos que está esa interpretación de Plotino, y también está esta cosa de que Plotino dice que esas mismas hipóstasis también están dentro del hombre. Pero había muchas cosas que estaban por decirse, que no se decían, o que estaban por interpretarse. Y entonces Porfirio interpreta que el uno no está fuera del intelecto, sino que es la parte más elevada del intelecto. Cuando Jámblico ve a Plotino y ve a Porfirio, considera que lo que ellos hacen está mal, porque hacen al intelecto el motor de este ascenso, y entonces este ascenso lleva al ser humano a desprenderse de lo material. Hay una concepción de la que se ocupa también Plotino, que considera mala a la materia. Hay un lugar donde Plotino dice la materia es el mal en sí mismo. Ya sabemos que no es exacto decir que esa es la posición absoluta de Plotino. Plotino tiene algunos tratados incluso en contra de los gnósticos, para quienes efectivamente la materia era un mal y del que había que salirse mediante el conocimiento. Pero de alguna manera Jámblico ataca a Porfirio y a Plotino por considerar que el medio para conseguir la unión del ser humano con las entidades superiores sea el intelecto, y considerar al mundo como algo malo. Entonces, él considera que esta actitud del ser humano es una hibris, es una obcecación, es una insolencia de parte del ser humano pensar que él solo, con su solo entendimiento, va a conseguir este ascenso. Y entonces él dice que el ser humano necesita la virtud, necesita la filosofía, pero la verdadera unión con los seres superiores nos la conceden los dioses. Entonces dijéramos, primero corrige a Porfirio y a Plotino, proponiendo un segundo uno. O sea, para Plotino está el alma, el intelecto y el uno. Y ese uno, de alguna manera, cuando por su perfección genera al intelecto, pues es de alguna manera un vínculo que tiene con el intelecto, y Jámblico necesita un uno totalmente inefable, que esté totalmente desconectado del todo, incluso del uno que está fuera de la hipóstasis del intelecto. Entonces, la primera contraposición que hace Jámblico con respecto a Plotino es que él propone un uno totalmente inefable y totalmente separado, que para nada tiene que ver ni ni como ejemplo, por ejemplo, el uno de Plotino. Hay una cosa que se llama la diada, que es el intelecto cuando todavía no se vuelve intelecto, el intelecto dentro del uno. Esa es la diada, ¿no? La diada inteligible es el intelecto dentro del uno todavía. El intelecto cuando todavía no es intelecto es la diada inteligible, y esa está dentro del uno. Bueno, dice Jámblico, necesitamos uno totalmente inefable. Entonces, hay quienes consideran que de alguna manera esta es la creación del cero dentro de la filosofía. En la última edición, ahorita no recuerdo el autor de
del Tratado de Jámblico, del comentario a la introducción a la aritmética de Nicómaco, tiene un capítulo dedicado al cero, la eudeneia. Yo no sé si sea importante para muchos, pero por ejemplo aquí en México siempre se enseña que el cero lo inventaron los mayas, ¿no? Eso es lo que se dice aquí en las primarias, en las escuelas primarias. Bueno, el cero lo inventaron los mayas, pero también ya lo habían inventado los babilonios antes, es lo que dice este libro sobre Jámblico, pero hablan de este cero absoluto con base en este uno totalmente inefable. Y luego, con respecto a Porfirio, Jámblico, después del uno y por encima del intelecto, pone a los dioses. Esa es en su interpretación de las hipótesis del, del Parménides de Platón. Entonces, hasta arriba un cero, perdón, un uno totalmente trascendente, después otro uno, que es, dijéramos, del que habla Plotino, pero después de ese uno vienen los dioses. Y entonces, para poder ascender al uno, ya no nos sirve el intelecto, tiene uno que estar en contacto con los dioses, con los dioses. Ya no puede unirse con el uno, ya no es una labor intelectual, sino que es una labor divina a cargo de los dioses. Y después viene la hipóstasis del intelecto, pero después de la hipóstasis del intelecto vienen una serie de realidades que también son intermedias, que son los arcontes, los ángeles, los arcángeles, y entonces el alma necesita, sí, ser virtuosa, necesita tener conocimiento, es decir, la filosofía. Necesita el conocimiento de lo divino, es decir, la teología. Pero para seguir ascendiendo, necesita la ayuda de los seres divinos. De manera que el ascenso ya no queda a cargo del intelecto, sino de los ritos religiosos. Estos ritos religiosos replican el orden que los dioses siguieron cuando se creó el universo. Hubo un momento en que se creó el universo, tuvo un cierto orden, y ese orden en el que se creó y se formó el universo está configurado en los ritos de la teurgia y en la plegaria, en la oración. Y entonces el ser humano debe de emprender acciones rituales y debe de entregarse a la actividad de la plegaria de acuerdo con la implicación que él mismo tiene con la materia. Entonces, hay un ser humano que está muy pegado a la materia, entonces los ritos que él tiene que seguir serán, vamos a decirlo así, más apegados a la materia y serán cada vez menos apegados a la materia de acuerdo él mismo va ascendiendo en el orden, dijéramos, se vuelve una especie de iniciación. Entonces, la verdadera teurgia, la unión con Dios, la unión con el uno, pues a lo mejor un ser humano que empieza temprano en su vida a formarse de acuerdo con el currículum de materias que según Jámblico debía de seguir, bueno, pues a lo mejor si se metió a estudiar la colección de las doctrinas pitagóricas a los 15 años,
pues a lo mejor consigue la unión con los dioses, pues ya cuando tenga unos 55, digamos, ¿no? Entonces, un poco recapitulando, ¿qué hace Jámblico con respecto a Porfirio y con respecto a Plotino? Bueno, primero hace un currículum, hace un canon de diálogos de Platón, introduce una manera de interpretación más filosófica y ya no alegórica buscando el scopos de los diálogos, y luego no acepta que el motor del ascenso del ser humano para unirse con las realidades superiores sea el intelecto, introduce un primer uno totalmente inefable, introduce, bueno, no es que él introduzca, es su interpretación, su exégesis del diálogo platónico. Entonces, su exégesis le dice que es el rito lo único que nos puede unir con Dios. Entonces, el pensamiento de Jámblico no es un pensamiento alternativo al de Porfirio y Plotino. O sea, como que hay quien puede conseguir la unión con los dioses con el intelecto, y si no puedes con el intelecto, entonces mediante el rito. No. Jámblico lo que dice es esa visión del ascenso a los dioses o al uno mediante el solo el intelecto es una hibris, es una insolencia. Y lo que hay que hacer es, el ser humano tiene que hacer lo que hizo el demiurgo. Mediante el rito, el alma humana vuelve a ordenar al mundo. Y entonces ya para terminar, lo que quisiera decir es, Jámblico fue muy vituperado porque fue mal entendido, y últimamente ha habido trabajos, primero que lo regresan a la, vamos a decirlo así, a la raigambre plotiniana. O sea, no podemos entender a Jámblico sin Plotino. No es un detractor de Plotino, sino es, vamos a decir, un continuador de la obra de Plotino, un crítico de la obra de Plotino. Él tenía otra visión y a lo mejor tampoco supo explicarla del todo bien. Hay una estudiosa que les recomiendo mucho, que es Daniela Patricia Taormina, que tiene varios estudios de cómo Jámblico ha criticado la visión de Porfirio y de Plotino, y a pesar de que sus críticas están fundadas, tampoco él mismo consigue pues establecer con seguridad su propia metafísica. O sea, vamos a decir, también él mismo fracasa en la exposición de su metafísica. Después, hay una obra de un señor que se llama Gregory Shaw, que es muy importante porque ha conseguido hacer ver cómo Jámblico es un legítimo y elevado platónico. O sea que es la suya es una verdadera y seria comprensión de la obra de Platón. Eh, Incluso podríamos decir ortodoxa de la obra de Platón, no marginal y no traicionera de la obra de Platón, ¿no? Entonces, como que son estos dos aspectos que se consiguen rescatar gracias a los estudiosos actuales, de regresar el pensamiento de Jámblico a su verdadero cauce. O sea, es un verdadero plotiniano y es un verdadero platónico. Y lo que queda por hacer es
seguirlo estudiando con más cuidado, porque muchas veces Jámblico, las obras que nos quedan están en estado fragmentario, pero aún una obra, por ejemplo, el Protéctico a la Filosofía, en su capítulo 4, él menciona unos fragmentos de atribuidos a Arquitas, el pitagórico. Entonces pone un fragmento de Arquitas y él comenta, y el comentario a veces no tiene más de 10 renglones. Entonces lo que hay que aprender es a leer esos 10 renglones lentamente, no diría yo con lupa, sino con microscopio, para ver qué es lo que verdaderamente dice Jámblico, porque podemos leer deprisa, miren, y ya con eso acabo, este, con eso acabo. Hay varias maneras en las que se ha caracterizado la antigüedad tardía. Una es de Henri Irénée Marrou, que tenía esta obra famosísima de la educación en la antigüedad. Él tiene una obra sobre la antigüedad tardía y dice que la antigüedad tardía se parece al jazz. El jazz que repite un motivo, pero la virtuosidad del músico está en hacer variaciones sobre ese motivo, no en repetir idénticamente el motivo. Entonces, a veces nosotros reconocemos una melodía porque está allí un texto de Platón, está allí un texto de Aristóteles, pero lo que se nos escapa es el virtuosismo del jazzista tardoantiguo en leer. Estoy hablando en general, de Plotino, de Porfirio, o de Jámblico o de cualquiera de los otros, porque es una imagen que tiene Henri René Marrou para entender la antigüedad tardía. Otra imagen es de Hans Jonas. Hans Jonas dice que para leer a los autores Hans Jonas era un gran estudioso sobre todo del gnosticismo. Entonces, para entender a esta época, él dice que se parece a un fenómeno químico que se llama la pseudomorfosis. La pseudomorfosis es que hay un fenómeno químico donde la estructura aparente es de un elemento, pero la realidad de ese elemento ya es otra. Se llama pseudomorfosis. Entonces, digamos, tú te asomas en el microscopio y piensas que estás viendo azufre, pero ya no es azufre. Entonces, tú te imaginas, te asomas y crees que estás leyendo de nuevo a Platón o de nuevo a Aristóteles, pero ya no es Platón y ya no es Aristóteles, ya es totalmente otra cosa. Entonces, muchas veces, miren, por ejemplo, hablando de la filosofía antigua, ¿quién nos enseñó? ¿Quién nos enseñó a pensar que la idea de la belleza en el banquete, que la idea del bien de la república, que el uno del Parménides son lo mismo? Nadie. Y sin embargo lo creemos. Entonces probablemente las lecturas que nos llegan de Platón todavía están muy filtradas sin que nosotros nos demos cuenta por todos estos autores. Y tenemos el peligro de llegar a estos autores y pensar que estamos viendo lo mismo cuando son otra cosa. Entonces hay que leer con mucho cuidado, aprender a leer lento y aprender a buscar el pensamiento que les es propio, que está disfrazado en medio del comentario y en medio de la paráfrasis del autor antiguo. Y la otra imagen es de un señor que se llama Thomas Stecker, tiene un libro sobre el lugar de la teurgia, sobre Jámblico, y dice que la imagen de estos autores es la del acero, porque es una aleación. Entonces, en estos autores puede venir unido Platón y Aristóteles, pero que tiene una solidez
y un filo y una dureza que no tienen por separado. Entonces, podemos tener la impresión de que estamos leyendo lo mismo, pero muchas veces el pensamiento o de Plotino o de Jámblico o de Porfirio puede tener una consistencia y estar diciendo totalmente otra cosa que la de Platón y la de Aristóteles. Entonces, bueno, pues yo con esto me despido. No sé si lo que pasa es que ni siquiera, como ni los veo ni me veo, pues parece que le estoy hablando aquí a la computadora, pues eso me da una gran angustia. Este, los quiero invitar a que la próxima semana, el lunes 8 de junio, nos va a transmitir su conferencia la doctora Claudia D'Amico, que también ha dedicado muchas horas a estos pensadores. Pues no sé qué más, perdón, es que ni los veo ni me veo. No sé si tuvieran alguna pregunta o... Bueno, existe traducción al español de la vida de sofistas de Unapio. Sí, hay una, pero valdría la pena hacer otra. Creo que el traductor es Samaranch. Samaranch, pero en las librerías no se consigue. Yo la única que conseguí está en la biblioteca de filológicas. Bueno, el uno es una deidad. eh, es difícil contestar esa pregunta si consideramos como deidad una divinidad personal. O sea, lo divino en los antiguos, lo divino en los antiguos es a veces nada más lo que tiene más duración que lo humano. Por ejemplo, es divino un río, es divino una montaña, es divino un árbol. Y claro, el uno es una deidad en el sentido de que es eterno, es divino, ¿no? No es una deidad en el sentido de una divinidad como las de otras religiones, como las de el Dios Padre cristiano. No, no es una personalidad, digamos, pero sí, sí es una deidad en el sentido de que es el inicio de lo que existe y es hacia lo que todos nos encaminamos.
Bueno, yo la verdad quiero terminar sencillamente con la exhortación a que sigamos leyendo a Plotino, por supuesto, también a Porfirio, aunque luego es más difícil conseguir sus obras, y también a Jámblico. A Jámblico, pues poco a poquito nos entrega sus riquezas y cada vez nosotros nos vamos haciendo más aptos para comprenderlas, porque una gran dificultad para valorar a Jámblico no era él, sino éramos nosotros. Es lo que yo me he encontrado en este camino. Este, a todos les doy muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su paciencia y bueno, pues que estén todos bien. Adiós.